Día vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. En realidad sobre introducción a la inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa. Hablaremos las bases, los inicios, un poco de la línea de tiempo hasta nuestros tiempos y la diferencia de la inteligencia artificial, bueno, los tipos de inteligencia y la diferencia entre inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial descriptiva. Para ello vamos primero a lo que es nuestro concepto de inteligencia artificial. Tenemos un concepto de parte de la UNESCO, una institución muy importante que la tiene como concepto que la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para imitar funciones humanas como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Se utiliza en áreas como la medicina, la industria y la educación y los servicios digitales para optimizar procesos y resolver problemas complejos. ¿Ok? Esto es muy importante. Los campos, sobre todo donde se desarrolla, la medicina, que es la industria, la educación, donde nosotros más la hemos notado es en cuanto a la educación en el campo de la formación y en lo laboral. Los dos campos, académico y laboral, también es muy importante en la medicina. Obviamente, actualmente es de muchísima ayuda, donde se utiliza ya bots para realizar prácticas. Esto es en el campo de medicina y obviamente formación en lo académico. Muy importante en lo que es los sitios web para ventas, para clasificar información, para optimizar procesos. En cuanto a lo laboral, si ustedes tienen un proceso que es repetitivo y algún momento han dicho, oye, este proceso es repetitivo, ¿por qué no la automatizamos? Se puede automatizar actualmente y eh, incluso hasta en Excel se puede automatizar algunos procesos, ¿no? Entonces, muy importante conocer primero el concepto de la IA para ir a lo que es los hitos de la IA. En cuanto a los hitos de la IA, podemos hablar desde los años 1950. Obviamente, si nosotros conocemos sobre inteligencia artificial en los últimos 2 años, eh, no es tan nuevo como nos parezca, sino que ya en los años, el siglo XX ya se hablaba de inteligencia artificial con otros términos. Por cierto, la inteligencia artificial como término se acuña en 1956 por John McCarthy. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Antes de eso ya se hablaba del término autómata, que es un término antiguo griego que significa actuar por voluntad propia, ¿no? Eh, Cabe dentro del término para los procesos de inteligencia artificial que se realizan actualmente. También tenemos que en los años 1921, por ejemplo, surge también la palabra robot, que fue acuñada en una obra de teatro checa, una obra de teatro checa en 1921 que se denominó RUR, Robot Universal Rus. ¿Ok? Vamos entonces un poco a este artículo, vamos a revisar un poquito de este artículo sobre el surgimiento de esta palabra. ¿Ok? Vamos a ver acá. Tenemos aquí, por ejemplo, la importancia de la obra radicada que fue por primera vez donde se acuñó el término robot, como conocemos la era moderna. ¿Ok? ¿En qué año? Acá nos indica, vamos a ver en qué año. Como ya les indiqué, en 1921. ¿Ok? Este es el artículo muy importante, ustedes lo pueden leer, este artículo. RUR, la pionera en el ámbito de la ciencia ficción, donde se acuñó el término robot, 1921, en una obra de teatro checa. Vamos a nuestra presentación. Tenemos los hitos, el nacimiento que se dio en 1950,
a 1956, la maduración 1957 a 1979, el auge que tenemos en 1980, 1987, el invierno de la IA en 1988, 1993, maduración de la IA que tenemos en 1993 al 2011, y luego, ya para nuestros tiempos, la IA general desde el 2012 en adelante, ¿ok? Hasta los tiempos que actualmente a nosotros vivimos. Vamos a mencionar algunos momentos importantes en este intervalo de tiempo de nuestra línea que hemos diseñado acá. Vamos a darle la presentación. De 1950 a 1956, por ejemplo, como ya les indiqué, surge la palabra inteligencia artificial. Pero antes tenemos acá, por ejemplo, tengo anotado el test de Turing. ¿Por qué? El test de Turing, en 1950, por este investigador, Alan Turing publica Maquinaria computacional e inteligencia. Era un artículo famoso por descifrar el código enigma de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue en los años 1939 al 45. ¿Ok? Ustedes también pueden ver, hay una película que se llama Código Enigma, si no me equivoco, donde ya en esos años se habla de inteligencia artificial. Código Enigma se llama la película donde pueden ver una película de historia muy importante. En estos tiempos ya también se surgía, ¿no? Esta pregunta si pueden las máquinas pensar o procesar datos mejor o igual que el ser humano. En 1956, un momento importante también para la inteligencia artificial, donde John McCartney acuña el término inteligencia artificial en su primera conferencia sobre IA en el Dartmouth College y la describe como la ciencia y la ingeniería para hacer máquinas inteligentes. Es lo que actualmente tenemos, en realidad, máquinas inteligentes. Luego vamos a hablar de esto, con qué se empezaron a diseñar estas máquinas inteligentes, pero ahora pasamos a la maduración 1957-1979. La maduración fue una época de grandes creaciones y lucha por la investigación, ¿no? Desde lenguajes de programación, que hasta el momento aún todavía se utilizan. Voy a hablar, por ejemplo, sobre un lenguaje de programación que también fue por John McCarthy en 1958, este lenguaje que se llama Lisp. Lisp, que es el acrónimo de Lisp Processing, el primer lenguaje de programación para la investigación que actualmente aún existe. Vamos a ver entonces nuestro artículo. Tengo acá el artículo de Lisp. Un poco de Lisp queremos aprender. Este es sobre Lisp. ¿Ok? Acá pueden ver, por ejemplo, es un lenguaje de programación y nos dice qué es Lisp, acrónico de List Processing, procesamiento de listas. Es un lenguaje de programación que fue diseñado para una fácil manipulación de cadenas de datos. El uso de los lenguajes de programación más antiguo todavía en uso. ¿Ok? Acá en la historia, acá pueden ver que se remonta a mediados de los finales de la década de 1950 por John McCarthy. ¿Ok? Acá está, que fue en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Es un artículo muy importante, ustedes lo pueden revisar, ¿ok? Si se usa hasta la actualidad es porque es muy importante. Volvemos entonces a nuestra presentación. Tenemos otro momento importante para la maduración de la IA. Tenemos en 1959 por Arthur Samuel. Arthur Samuel, acá nace un momento muy, muy importante, ¿ok? Que es el aprendizaje automático, Machine Learning. Luego hablamos de Machine Learning un poquito más adelante,
pero desde ya les voy lanzando la primicia que gracias al Machine Learning se entrenó las máquinas o la máquina que posteriormente fue la pionera en jugar una partida de ajedrez y le ganó a un ser humano, a este famoso para esos tiempos ajedrecista que fue derrotado por una máquina entrenada con Machine Learning, desarrollada por IBM, si no me equivoco. Un poquito más adelante la vamos a tratar. En 1966 también tenemos a Joseph Wesnesbaum, quien creó el primer chatbot. Este chatbot se llamaba Elisa. Se utilizaba como un terapeuta que simulaba y utilizaba pensamiento del lenguaje PNL, lenguaje de programación o programación neurolingüística. No sé si ustedes han escuchado actualmente, ah, creo que esta es una especialidad que pueden hacer eh, los profesionales de la salud. No recuerdo si, creo que es en psicología, lenguaje de programación o programación, perdón, estoy confundiendo los términos, programación neurolingüística, ¿ok? En 1966, entonces surgió ELISA. Simulaba ser un terapeuta que conversaba con la gente y utilizaba programación neurolingüística, ¿ok? Luego pasamos al UG en 1980-1987. El auge en estos años mostró un periodo de rápido crecimiento. ¿Por qué? Porque había apoyo a los investigadores, tanto del sector privado como del sector, de los sectores estatales. ¿Ok? Acá tenemos dos momentos importantes. 1986, Ernest Dickmann de la Universidad Birnesweg en Múnich que presentaron el primer automóvil sin conductor. Ok, si para estos tiempos nos parece muy, muy nuevo, mucha novedad, en el 1986 ya habían creado el primer auto sin conductor, que era automático. En ese mismo año también se crea el algoritmo backpropagation, quien hizo quien hizo posible también que mediante entrenamiento de redes neuronales, este es un término que lo vamos a ver más adelante, eh, crea una capa supervisada en las webs. ¿Ok? Estos son entonces los dos momentos importantes, la creación del primer automóvil automático y el algoritmo. Esto es para el auge 1980-1987. Luego pasamos al invierno de la IA. El invierno de la IA es en esta temporada, en este tiempo, en intervalo de tiempo 1988-1993, donde se cae eh, el apoyo, por así decirlo, de las entidades, tanto estatales como entidades privadas, a la investigación de la inteligencia artificial. Pero aunque el apoyo era decayendo, los avances iban a un paso obviamente lento, pero nunca se paró de estudiar, ¿ok? Luego de eso pasamos a la IA moderna, 1993, 1900, perdón, 2011. Aquí tenemos también dos momentos importantes donde ya se empieza a crear software, por ejemplo, reconocimiento de voz, que ya venían en algunas computadoras de Windows. 1900 IBM eh, creó 1900, esto fue en 1997. Se dio la creación de esta computadora que juega una partida de ajedrez y vence al campeón mundial, Garry Kasparov, en una partida muy publicitada, ¿ok? Esto fue una máquina creada por IBM. Tenemos un artículo de eso también. Y luego en 1997, Windows lanzó un software de reconocimiento de voz, desarrollado por Dragon Systems. Ok, vamos al artículo. Este es un artículo importante que también los tengo acá para mostrar. Eh,
El artículo es sobre Deep Blue, ¿ok? En 1997, Deep Blue, an advanced chess playing computer developed by IBM, ¿ok? Famously defended world chess champion Gary Kasparov in a six-game match, marking a significant milestone in artificial intelligence, ¿ok? En esta en este intervalo de tiempo, 1993, 2011, perdón, en la IA moderna, fue el desarrollo de este equipo con inteligencia artificial, donde se logró por primera vez que un equipo le gane a un ser humano, ¿ok? Esto fue en 1997, Deep Blue, que fue desarrollado por IBM. Luego pasamos ya a nuestros tiempos en lo que es la IA general desde el 2012 en adelante. 2012 ya tenemos lo que ya conocemos y ya conoce nuestra generación actual. Pero antes de eso también quiero hablar de algunos momentos importantes. En 2006, empresas como Twitter, Facebook, Netflix ya empezaron a utilizar inteligencia artificial en cuanto a algoritmos, en motores de búsqueda. Y en 2011, ustedes incluso quizás ya han usado Siri, Siri de Apple, el primer asistente virtual popular. ¿Ok? Esto se lanzó en 2011. Ok, ahora sí, la IA general en 2012 nosotros conocemos ChatGPT. Esto se lanzó en 2022, ChatGPT 3 por OpenAI, que en tan solo 2 meses obtuvo más de 100 millones de usuarios, convirtiéndose en en el servicio que más rápido alcanzó dicha cifra. ¿Ok? Imagínense, en 2 meses, 100 millones de usuarios, lanzado en 2022, ChatGPT. Antes de eso tenemos algunos momentos importantes también, que por ejemplo del mismo OpenAI en 2021 desarrolló DALL-E, que puede procesar, comprender imágenes, generar subtítulos, lo que acerca a la IA a un paso más a la comprensión del mundo visual, ¿no? El nombre de DALL-E fue tomado por la combinación de las palabras Will en E, que era el nombre del robot científico del artista Salvador Dalí, o Deli. Esto es entonces un poco de la línea de tiempo. Y luego pasamos a lo que son tipos de IA. Tenemos IA estrecha, IA general e superinteligencia. ¿Ok? Es muy importante esta clasificación, estas tres clasificaciones de tipos de IA. Ojo, quiero acotar que esto no es que está determinado. Hay muchos estudios que aún se están realizando, pero para cuestiones de estudio se toman estos tres tipos. ¿Qué es la IA estrecha o también llamada IA débil? Es cuando estas inteligencias artificiales son diseñadas para ser mejores en un determinado campo. Por ejemplo, la IA estrecha hace referencia a la capacidad de un sistema informático de realizar una tarea específica con precisión muy definida y mejor que una persona. ¿Ok? Por ejemplo, tengo una aplicación que solo me produce imágenes o que me genera texto o que me genera audio o que me genera video. Solamente eso. En cambio, si tenemos la IA general, ya me genera audio, imágenes, texto, video, ya me produce mucho más, como su propio nombre lo dice, general. ¿Ok? Y en cuanto a la superinteligencia, esto está diseñado para superar a cualquier ser humano en casi
todos los campos. ¿Ok? Esto, por ejemplo, hay bots que emiten una factura, que atienden al personal en un restaurante, que te llevan la base de datos de ventas, que te lanzan el informe al final del día, al final del mes. Esos ya superan obviamente a cualquier ser humano en todos los campos. Ya son implementación de superinteligencia. Esto es la clasificación que existe para los tipos de IA. Luego pasamos también a lo que es la diferenciación de IA generativa e IA descriptiva. Un poco de esto es de que la IA descriptiva se concentra pues en analizar, extraer conocimiento de conjunto de datos, por ejemplo, en clasificar o detectar, ¿no? Si yo le digo, mira, tengo un Excel con un montón de datos de varios años, quiero que me saques un resumen, ¿qué año fue mi mejor año de ventas? ¿Ok? Esto me va a hacer la IA descriptiva. A diferencia de que la IA generativa, como su propio nombre lo dice también, me genera. Yo le doy un prompt para que me genere un video, me genere una imagen, me genere un texto. Tenemos, por ejemplo, como una lista de ejemplos en IA descriptiva, filtros de correo, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, análisis de asistentes digitales, diagnósticos médicos, detección de rostros, traducción automática y motores de recomendación. ¿Ok? Esto es para la IA descriptiva. En cuanto a IA de generativa, tenemos redacción de textos, me genera textos, generación de imágenes, generación de rostros, generación de voces, generación de música, generación de líneas de código, ok, en Excel se puede hacer esto, o para Excel, y generación de arte digital, ok. Eh, Finalmente, hablando justamente de IA generativa y descriptiva, nosotros también tenemos que ser conscientes de que en nuestros países llamados en vías de desarrollo contamos con una brecha muy alta. Si de por sí ya tenemos una brecha en cuanto a energía, hay lugares donde no llega la energía, no llega el internet, peor van a tener inteligencia artificial. Así que cuando nosotros usemos una inteligencia artificial, seamos conscientes de eso, seamos conscientes de que si nosotros la usamos, la conocemos, hay personas que no la conocen, no la usan, ni siquiera tienen energía en casa para cargar un celular. Así que también paso a mi comentario a que debemos ser conscientes en el uso de estas. No podemos ser o usar indiscriminadamente la inteligencia artificial solamente porque la tenemos al alcance. Siempre y cuando la necesitan, sí pueden usarlo. Por ejemplo, si yo tengo un montón de fotos, no las puedo pasar todos para darle un efecto diferente y luego publicarlas en una red social. Tenemos que ser equitativos en cuanto al uso, porque si ustedes se dan cuenta, todo uso debe ser cauteloso. Porque la IA, ¿de qué se alimenta? De información, tanto del sector privado y sector público. Sector privado, por ejemplo, la empresa donde tú trabajas, eh, o las empresas que brindan servicios de estudios. Por ejemplo, si ustedes buscan exportaciones del 2024, lanzará pues ahí la información que tiene ADEX, la información que tiene ADEX en este caso es privada, la información que tiene la SUNAT, que es información estatal, información de RENIEC, información de SEDAPAL, información de así, diferentes entidades, ¿ok? La IA se alimenta de esta información. Por eso es que ustedes cuando hagan un determinado estudio, incluso con sus propios datos, deben de ser responsables. Esto es el último comentario que quiero dejar, de que debemos ser responsables con el uso de datos en la inteligencia artificial, conscientes de que hay una brecha muy grande en nuestro país, hablo ya de Perú, y también eh, conscientes del uso de la inteligencia artificial. Ojo, cada vez que ustedes usen inteligencia artificial, no todo lo que les entrega esto es 100% real. Deben de contrastar, no se queden con la primera respuesta. Es mejor cuando ustedes conocen el tema y le hacen una pregunta y luego le dan una lectura a esa respuesta y dicen, ok, esto es.
Pero si ustedes no conocen el tema, nunca se queden con esa primera respuesta de inteligencia artificial. Esto es todo por hoy. Gracias.